¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, damos inicio entonces a la clase de hoy. En esta oportunidad haremos el tema de electrostática. Electro viene de electrón y el electrón es un tipo de carga eléctrica. Y la parte estática es que las cargas que vamos a analizar principalmente se van a encontrar estáticas, en reposo o quizás en equilibrio. ¿Sí? Entonces comenzamos. Tenemos aquí, dentro de conceptos básicos, a la carga eléctrica. Dice, carga eléctrica es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. Cuando dice que tiene en exceso, o sea que tiene más cantidad de electrones que de protones. Cuando dice defecto es porque tiene menos electrones que protones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen en el curso de química un átomo neutro, es porque el número de electrones y de protones son iguales o son diferentes. En el curso de química, cuando tienen ustedes un átomo neutro, ¿cómo debe ser el número de electrones y de protones? ¿Iguales o diferentes? Claro, muy bien, Wesley. Milagros, muy bien. Cicely, así es. Son iguales. Y por tal motivo su carga neta o total es nula o cero. Pero si ese átomo gana un electrón, por ejemplo, entonces va a tener más electrones que protones y por lo tanto estará cargado negativamente. Pero si ese átomo inicialmente neutro perdiera un electrón, entonces tendrá en ese caso menos electrones que protones y por lo tanto estará cargado positivamente. Por eso dice que la carga eléctrica es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso, ¿no?, o en defecto. Exceso porque tiene más cantidad de electrones que protones y en defecto porque tiene menor cantidad de electrones que protones, ¿correcto? Además, dice por aquí, debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y la negativa. Un ejemplo de carga positiva es el protón y un ejemplo de carga negativa es el electrón. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, tenemos aquí un cuerpo eléctricamente neutro. Si este cuerpo es eléctricamente neutro, al igual que en el átomo, el número de electrones y de protones van a ser iguales y por lo tanto su carga neta es nula o igual a cero. Pero puede ser que este cuerpo inicialmente neutro después quede cargado negativamente. Y para que esté cargado negativamente, ahora este cuerpo debe de tener más cantidad de electrones que de protones. Y por lo tanto, su carga neta o total debe ser negativa. Y ahora un detalle, para que pase del estado neutro al estar cargado negativamente, habrá tenido que ganar o perder electrones. Para que pase del estado neutro a estar cargado negativamente, ha tenido que ganar o perder electrones. Ganar electrones, así es, así es. Muy bien, ganando electrones. Bien, ahora vamos al siguiente caso. El cuerpo es inicialmente eléctricamente neutro y después está cargado positivamente. En este caso, el número de protones tendría que ser mayor que el número de electrones y por lo tanto su carga neta o total debe ser positiva. Y para que pase del estado neutro a estar cargado positivamente, ha tenido que ganar o perder electrones. Perder electrones, muy bien. Ahora, en el examen les pueden proponer lo siguiente. Un cuerpo eléctricamente neutro.
luego está cargado negativamente o positivamente. Entonces el cuerpo ha ganado o perdido protones. ¿Verdadero o falso? Falso, así es. ¿Y por qué es falso? ¿Por qué es falso? Es que hay un detalle. La transferencia de carga siempre se hace a partir de los electrones o con los electrones, más no con los protones. Y eso es porque, vamos a analizar aquí, ustedes saben por su curso de química que si este es el núcleo atómico, ¿no? Y esta fuera la nube electrónica, entonces ustedes saben que en el núcleo atómico, ¿qué partículas se tienen? Según su curso de química, que lo acaban de ver hace un momento. ¿Qué partícula se encuentra en el núcleo atómico o en el núcleo del átomo? ¿Habrán electrones? Así es, protones. Entonces, en el núcleo atómico tenemos al protón y también al neutrón. Así es. Y en la nube electrónica, pues obviamente, como tiene su nombre, nube electrónica, pues hay electrones. Tenemos los electrones, ¿cierto? Listo. Entonces se observa que los protones se encuentran en el núcleo atómico. Y si uno quisiera hacer la transferencia de carga a partir del protón, lo que se tendría que hacer es extraer un protón del núcleo atómico. Y eso en la naturaleza es prácticamente imposible, porque para eso lo que se debería hacer es romper o destruir el átomo. Y eso se logra con la fusión o fisión nuclear, ¿sí? Que se hace de manera artificial. Entonces, ojo, de forma natural, la carga que se transfiere o que puede ganar o perder un cuerpo es a partir de los electrones. E inclusive no son cualquier electrón, porque si ustedes recuerdan en su curso de química, ustedes tienen por aquí varios niveles. Y los electrones que se transfieren o que gana o pierde un cuerpo son los que se encuentran más lejos del núcleo atómico, o sea, los llamados electrones de valencia, ¿sí? Son los electrones de valencia los que se pueden perder o ganar un cuerpo para que quede eléctricamente electrizado, ¿sí? O quede electrizado. Bien. ¿Hasta ahí consulta o duda? ¿Consulta o duda? Entonces, nuevamente, si en el examen les dice un cuerpo inicialmente neutro, luego queda cargado positivamente, entonces ha ganado protones. ¿Verdadero o falso? Un cuerpo inicialmente es neutro y luego queda cargado positivamente, entonces ha ganado protones. ¿Verdadero o falso? Falso, así es. Muy bien, los felicito. Falso, perfecto. Bien. Ahora aquí un pequeño detalle. Un pequeño detalle. En la pre se suele tomar, o en la pre se suele tomar dos notaciones equivalentes para la carga eléctrica. Por ejemplo, tenemos aquí que la carga de un cuerpo es igual a menos 5 microcoulomb. Aquí es muy evidente que la carga es negativa y aquí adelante es el signo menos. Pero, ojo, pero también se puede dar de esta manera, que la carga en magnitud, ojo, en magnitud es igual a 5 microcoulomb.
Y el signo de la carga, ojo, el signo de la carga se va a ubicar aquí en este índice superior, ¿sí? Entonces, ojo, en ambas me están diciendo que la carga es negativa, de magnitud 5 microcoulomb. Solo que en la segunda forma, en esta que voy a encerrar de color verde, no es tan evidente, ya que tendrían que fijarse, ¿no?, con este índice superior. Y así se suele dar en el examen, por si acaso, ¿eh? También se puede dar la primera, la que está arriba. Sí, también se puede dar esa anotación que está arriba. Pero por lo general en el examen se da la anotación que acabo de encerrar de color verde. Entonces ténganlo presente. Ambas me están representando una carga negativa, pero de magnitud 5 microcoulomb, ¿correcto? Bien. Ahora sí, tomé el screenshot y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, al inicio vimos la parte cualitativa, ahora vamos a la parte cuantitativa, lo que se conoce como la cuantización de la carga eléctrica, ya que vamos a cuantificar, vamos a medir, vamos a cuantizar la carga de un cuerpo electrizado. Y para eso tenemos aquí dos casos. El caso general que no está en su boletín, no está en su PDF, y el caso particular que sí se encuentra en su PDF. Voy a iniciar con el caso general. Bien, tenemos aquí una partícula cargada, que puede ser positiva o negativa. Luego, él va a ganar o perder una cierta cantidad de electrones, de tal manera que al final tendrá pues otra carga distinta a la que tenía inicialmente. Y lo que se va a conocer aquí es la variación en la carga, donde toda variación, recordar que es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. En este caso, la variación en la carga eléctrica debe ser la carga final menos la carga inicial. Pero además se plantea que la variación en la carga va a ser igual al número de electrones que gana o pierde por la carga del electrón. Ojo, este n me va a representar el número de electrones que gana o pierde. Y este de aquí me representa la carga del electrón. Entonces tengo que él es igual a esa variación, él es igual a esa variación, y por lo tanto ambas deben ser iguales. Y si yo los igualo, tenemos lo siguiente, que la carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones por la carga del electrón. Por ejemplo, en el examen les dicen un cuerpo con carga inicial tal y carga final tal. Listo, lean las cargas, tanto la carga inicial como la carga final. Determine el número de electrones que ha ganado o perdido. Entonces ustedes restarían la carga final menos la carga inicial y eso debe ser igual al número de electrones por la carga del electrón. ¿Sí? Bien, ojo que esto no está en su guía, no está en su PDF, el caso general. El que sí está es el caso particular. En el caso particular, se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro, por lo tanto su carga inicial igual a 0. Carga inicial igual a 0. Luego, este cuerpo puede ganar o perder un cierto número de electrones. Por lo tanto, al final tendrá una cierta cantidad de carga. Pero esa cantidad de carga final la voy a expresar como Q mayúscula. Y aquí también vamos a plantear la variación en la carga. Carga final menos la carga inicial. La carga final es Q mayúscula y la carga inicial vale 0, ya que inicialmente fue neutro. Entonces, esta variación sería Q menos 0, nos va a dar Q. Pero además se tiene que la variación en la carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. Y si L es igual a esa variación y L es igual a esa variación, entonces esos dos van a ser iguales. Y de ahí se tiene esta expresión que aparece en su guía, que la carga de un cuerpo electrizado es igual al número de electrones por la carga del electrón, ¿sí? Pero ojo, esto es válido cuando un cuerpo
inicialmente es eléctricamente neutro. ¿Sí? Inicialmente es eléctricamente neutro. Bien. Donde, ojo, este N es el número de electrones que gana o pierde. Y N debe ser un número entero, positivo o negativo. Por eso se dice que N pertenece al conjunto Z o al conjunto de los enteros. ¿Y por qué? Porque sería incorrecto plantear que un cuerpo ha ganado o ha perdido medio electrón, un tercio de electrón, un cuarto de electrón, 3/8 de electrón. Eso es incorrecto, ¿sí? Un cuerpo gana o pierde un múltiplo entero, ¿sí? De la carga del electrón. Y la carga del electrón, a su vez, se le conoce como la carga fundamental, y que en magnitud es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y por ese motivo el coulomb es la unidad de medición de la carga en el sistema internacional. Ahora ustedes dirán, profe, pero no es que la carga del electrón es negativa. ¿Por qué aparece entonces aquí como positivo? Es que hay un detalle. Como les comenté anteriormente, ese signo menos de la carga se ha colocado aquí en este índice superior, ¿sí? Entonces, aparentemente la carga del electrón sería positiva, pero si me fijo aquí en este índice superior, ahí dice negativo. Por lo tanto, la carga del electrón es negativa, pero de magnitud 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Bien. Hasta ahí, ¿consulta o duda? Algo que dije quizás no quedó tan claro. ¿Consultas, dudas? Con total confianza, siéntase con la libertad de decirme cualquier consulta que tuviera. A ver, creo que... claro, entre comillas, después se le podría eliminar. Sí, pero ojo que este signo negativo que aparece entre comillas como exponente, ojo entre comillas, porque en realidad él no es un exponente, ¿sí? Pero entre comillas, como si fuera un exponente, me indica el signo de la carga, ¿sí? Me indica el signo de la carga. Entonces, yo puedo expresar la carga del electrón, así como se ha escrito aquí, o también se pudo haber escrito de esta manera alterna. Menos, ahí está, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Entonces, ambas son válidas para expresar la carga, por ejemplo, del electrón, ¿sí? Pero ojo, tener en cuenta que esta notación que voy a encerrar de color rojo es la que se suele utilizar en el examen, ¿sí? Bien. Entonces, unos segundos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora pasamos a lo que se conoce como la ley de conservación de la carga eléctrica y se plantea lo siguiente. La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. ¿Y cuál es la carga eléctrica que se transfiere? ¿Los protones o los electrones? ¿Cuál es esa carga eléctrica que se transfiere? ¿Los electrones o los protones? Así es, muy bien, los electrones, perfecto. Entonces, ojo, literalmente nos dice que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Yo recuerdo que en ciclos anteriores, cuando era la clase presencial, un joven me dijo, profe, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma, me decía. ¿Qué creen? ¿Que eso será correcto o incorrecto? ¿Será verdadero o será falso?
Verdadero. ¿Estás seguro, Westy? ¿Qué pasaría si en el examen les propone? La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ustedes qué responderían? ¿Verdadero o falso? La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro, así es. Eso es totalmente falso. Quien tiene la capacidad de transformarse es la energía. No, la energía sí se puede transformar de energía cinética, energía potencial, entre otros tipos de energías. En cambio, la carga eléctrica no se puede transformar, porque si no, ustedes me están diciendo algo como esto, profe, el protón de alguna otra manera se va a transformar en un electrón. Y eso sería incorrecto. No se puede decir, profe, o que un protón se va a transformar en un electrón o viceversa. ¿Sí? Eso no se puede dar. Por eso que se plantea que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. ¿Sí? Se transfiere de un cuerpo hacia otro. ¿Correcto? Bien. Ahora, matemáticamente se plantea que la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de cargas finales. Eso es matemáticamente. Y para utilizar esta expresión matemática les voy a proponer el siguiente ejemplo, que es típico de examen. Y es típico de examen porque la solución no se demora ni un minuto, hasta lo pueden hacer mentalmente. Por ejemplo, les dicen, dos cargas o dos cargas A y B con sus cargas iniciales, tal y tal. Entonces le dan como dato las cargas iniciales A y B o las cargas iniciales de 1 y 2. Listo. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine las cargas finales de A y B o de 1 y 2. Listo. Pregunta típica de examen. Entonces, les dan, ojo, les dan como dato las cargas iniciales y se desea conocer las cargas finales. Y es que cuando se les pone en contacto, ahí cuando están en contacto, existe una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. Y por lo tanto, después tendrán una cierta cantidad de carga final, que es la que se desea conocer. ¿Sí? Bien. Para esto entonces planteamos la ley de conservación de la carga eléctrica. Sumatoria de cargas iniciales. Entonces tenemos por aquí la carga inicial de 1 más la carga inicial de 2. ¿Es igual a quién? A la sumatoria de cargas finales. Carga final de 1 más la carga final de 2. Muy bien. Y hasta ahí tendríamos una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? Una primera ecuación. ¿Con cuántas incógnitas? Una, dos, tres, cuatro incógnitas. A ver. Les dan como dato las cargas iniciales de 1 y 2 y se les pregunta por las cargas finales de 1 y de 2. Entonces tienen aquí una primera ecuación, así es, muy bien, con dos incógnitas. Esas dos incógnitas son las cargas finales. Ahora, según el álgebra, si yo tengo una ecuación y dos incógnitas, a partir de eso yo podré conocer numéricamente la carga final de 1 y la carga final de 2. Si tengo una sola ecuación con dos incógnitas, que son mis cargas finales, ¿podré conocer el valor numérico de cada carga final? No, hasta ahí es imposible, no se va a poder. Para eso se requiere una segunda ecuación o una relación entre mis incógnitas. Bien, esa relación entre estas incógnitas, que son las cargas finales, se obtiene a partir de lo que he escrito por aquí de color rojo. Dice, si las cargas eléctricas son geométricamente idénticas, lo cual implica que ambas deben de tener igual radio o igual diámetro. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la carga final de 1 debe ser exactamente igual a la carga final de 2, ¿correcto? Entonces, por lo general, en el examen les van a decir dos cargas idénticas. Entonces, eso implica
que las cargas finales van a ser iguales. O también les pueden decir así, dos cargas eléctricas de igual radio o dos cargas eléctricas de igual diámetro. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine las cargas finales. Entonces, automáticamente las cargas finales tienen que ser iguales. Ahora, para ver si se ha comprendido esta parte, les propongo el siguiente ejemplo. Les dicen, dos cargas idénticas con cargas iniciales. A ver, carga inicial de 1, cuya magnitud es de 3 microcoulomb, y la carga inicial de 2, de magnitud 5 microcoulomb. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine las cargas finales de 1 y de 2. Al ojo. A ver, ¿cuánta es su respuesta? Al ojo. No les va a tomar más de un minuto. Ya, por ahí Westing nos dice, Camila también, Brice también, que sale 4 y 4 para cada uno, ¿no? 4 microcoulomb para cada uno. A ver, ¿alguien más está de acuerdo con esas respuestas o difieren sus respuestas? A ver. ¿Alguien más dice que vale 4 y 4? Veamos. Posiblemente han hecho esto. Dice, profe, la carga inicial de 1, profe, vale 3 microcoulomb, ¿no? Muy bien, 3 microcoulomb. Profe, la carga inicial de 2, 5 microcoulomb, hasta el 5 microcoulomb. Y como usted dijo que las cargas son idénticas, entonces eso implica que al final sus cargas deben ser iguales. Entonces esto será 2 veces la carga final de 1 o 2 veces la carga final de 2. Ahí está, profe, 2 veces la carga final de 1, por ejemplo. Entonces sumamos 3 más 5, 8 y entre 2, 4. Profe, vale 4 microcoulomb para cada uno. Y justo hay clave y marcan. ¿Eso estará bien o estará mal? Estaría mal. Así es. ¿Y por qué está mal? Yo ya me lo olía. Y ojo que así va a proponer justamente, o bueno, así se puede proponer en el examen, porque muchos han caído, como acabo de ver, en esa trampa. Yo les comentaba, ojo, voy a retroceder, que en la PRE se suele dar dos notaciones equivalentes para la carga eléctrica. En la primera, esta que está arriba, se coloca el signo menos y ahí es muy evidente que la carga es negativa, ¿sí? Pero en esta otra notación que he encerrado de color verde no es tan evidente que la carga es negativa, ya que ese signo se encuentra aquí con un índice superior o entre comillas como si fuera un exponente. Entonces lo que se debió hacer fue lo siguiente. Acá estoy notando algo, que la carga inicial de 1, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Y cómo es la carga inicial de 2? ¿Positiva o negativa? Positiva. Muy bien. Entonces, cuando ustedes planteen esto, deben de respetar el signo de cada carga. La carga inicial de 1 es negativa, pero de magnitud 3 microcoulomb. Entonces aquí coloco el signo negativo. La carga inicial de 2 es positiva. Si gusta, lo puede colocar o no porque se sobreentiende. Si coloco o no el signo más, no va a alterar. Pero para el signo negativo o cuando la carga es negativa, ahí sí, hay que colocarla, ¿correcto? Entonces, ahora sí, corrijan su respuesta y cuánto creen que es entonces la carga final de 1 y la de 2. Un microcoulomb. Esa es la respuesta correcta. Y entonces tengo aquí menos 3 más 5, eso nos da 2. Y entre 2, pues nos da entonces una carga final de un microcoulomb, tanto para 1 como para 2.
Bien, entonces, ojo, hemos practicado con algo que posiblemente ustedes hayan caído en el examen. Esperemos entonces que en el examen no caigan en esa trampa, ¿sí? Porque el que menos dice, profe, al ojo, lo hacen tan rápido que quizás omiten analizar estos signos. Dicen, profe, 3 más 5, 8, entre 2, 4, y justo ahí clave y marcan. Y claro, como están tan ansiosos de responder todas las preguntas, pasan a la siguiente. Y lamentablemente, como ustedes se han dado cuenta, no hay forma de retroceder, ¿cierto? No hay forma de retroceder. Entonces, no hay forma, digamos, de corregir esa respuesta, ¿sí? Entonces, ojo, tengan mucho cuidado con los índices superiores, ¿sí? Que es otra forma de indicar la carga de la carga de un cuerpo electrizado. Entonces aquí la carga final de 1 es igual a carga final de 2 e igual a un microcoulomb. Inclusive acá me di cuenta que ambas cargas finales han sido positivas. O también pudo haber sido que ambas sean negativas o inclusive ambas pudieron haber sido neutras, ¿sí? Neutras. Bien. Hasta aquí, consultas o dudas. Hasta aquí, consulta o duda. Algo de lo que dije quizás no quedó tan claro. Con confianza. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Bien, entonces unos segundos y pasamos a la siguiente diapositiva. Y tengan en cuenta este ejemplo, ¿sí? Porque así es probable que les propongan en el examen, ya que como se han dado cuenta, no les va a tomar más de un minuto responder. Bien, ahora pasamos a analizar la fuerza electrostática, que puede ser de atracción o de repulsión. Y eso justamente nos estaba indicando por acá, al inicio, miren. Decía, ¿no? Debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y la negativa. Y eso justamente se puede evidenciar con respecto a la fuerza electrostática. Vamos a analizar primero el de atracción. Se dice que la fuerza electrostática es de atracción cuando interactúan dos cargas de signos opuestos o polaridades opuestas. Por ejemplo, si la carga 1 fuera positiva, entonces la carga 2 va a ser negativa. Y si la carga 1 fuera negativa, entonces la carga 2 tendría que ser positiva. O sea que tenemos dos cargas de signos opuestos o polaridades opuestas. En ese caso, las cargas se van a sentir atraídas. O sea que una se quiere acercar respecto de la otra. Por ejemplo, la carga 1 va a ejercer una fuerza electrostática de atracción a la carga 2 y por eso que le ejerce una fuerza dirigida hacia la izquierda. La carga 2 también va a atraer a la carga 1 con una fuerza electrostática dirigida hacia la derecha. Y de esa manera, por lo menos, estoy conociendo la dirección de la fuerza electrostática. Porque recordar que la fuerza es una cantidad vectorial que está definida por una magnitud y una dirección. Ahora por aquí vamos a analizar la fuerza electrostática de repulsión. La repulsión se da entre dos partículas cargadas, pero de igual signo o igual polaridad. Si la carga 1 es positiva, la carga 2 positiva. Si la carga 1 fuera negativa, la carga 2 también negativa. En este caso, las cargas se van a repeler o se van a querer alejar una respecto de la otra. Entonces, la carga 1 va a repeler a la carga 2 con una fuerza dirigida hacia la derecha. Y la carga 2 va a repeler a la carga 1 con una fuerza electrostática dirigida hacia la izquierda. Y de esa manera voy a conocer la dirección de esa fuerza. Ahora, para conocer la magnitud de la fuerza es recontra sencillo. Para eso se va a utilizar la ley de Coulomb, que nos dice que la magnitud de la fuerza electrostática de atracción o de repulsión es igual al producto de la constante K por la magnitud de las cargas que están interactuando. Y para que quede más claro, lo he colocado dentro de un valor absoluto. Entonces acá será la magnitud o el valor absoluto de la carga 1 por la magnitud o el valor absoluto de la carga 2. Y esto entre la distancia de separación entre las cargas elevado al cuadrado. Ahora aquí,
La constante K tiene como valor numérico 9 por 10 a la 9 y cuya unidad es el newton metro cuadrado coulomb al cuadrado. Y esta unidad es importante aunque no parezca. Como dice metro cuadrado, entonces la distancia debe estar expresada en metro. Como dice Coulomb al cuadrado, entonces tanto la carga 1 como la carga 2 deben estar expresadas en Coulomb, ¿sí? En Coulomb. Muy bien. Entonces sí tenemos la magnitud y de los gráficos la dirección de la fuerza electrostática. Bien. Ahora les hago una pregunta. Estas dos fuerzas que estoy encerrando de color verde en magnitud, ¿serán iguales o serán diferentes? En magnitud. Estas dos fuerzas que estoy encerrando de color verde, en magnitud, ¿serán iguales o serán diferentes? Porque les pueden decir, a mayor carga, mayor fuerza electrostática. Menor carga, menor fuerza electrostática. Si ustedes recuerdan lo que vimos en la tercera ley de Newton, las fuerzas de acción y reacción en magnitud, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Iguales, así es. Por lo tanto, estas dos fuerzas, que son justamente de acción y reacción, en magnitud son iguales, sin importar cuál de las dos tiene mayor o menor cantidad de carga eléctrica, ¿sí? En magnitud, estas dos fuerzas son iguales, tanto para la atracción como para la repulsión, ¿sí? Bien, hay unos segundos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora por aquí vamos a analizar el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial y el campo eléctrico a su vez es generado por alguna partícula cargada, ya sea positiva o negativamente. Para que se entienda mejor este campo eléctrico, hay que recordar cuando vimos el tema de gravitación. Por ejemplo, aquí tenemos un planeta que puede ser la Tierra. Este planeta tiene una cierta cantidad de masa y a una cierta distancia con respecto a su centro está produciendo una gravedad o un campo gravitatorio. Y es que un cuerpo que posee masa genera en su entorno un campo gravitatorio, que nosotros lo conocemos como gravedad. Y cuando un cuerpo está cargado, positiva o negativamente, va a generar en su entorno un campo eléctrico. Por eso que el campo eléctrico y el campo gravitatorio o la gravedad son análogos, ¿sí? Son análogos. El campo gravitatorio o gravedad es generado o creado por un cuerpo que posee masa, en tanto que el campo eléctrico es generado por un cuerpo que posee carga eléctrica, ¿sí? Bien. Entonces aquí tengo dos cargas, positiva y la negativa. Se dice que una carga positiva genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Entonces aquí observo que estas flechitas están así como que saliendo de la carga eléctrica y están apuntando en varias direcciones. Y es que esas flechitas me están indicando la dirección del campo eléctrico, ¿sí? A ver, les pregunto, la dirección del campo eléctrico en esa región de color verde es igual a esta en la región de color rojo. La dirección del campo eléctrico o de esas flechitas son iguales en este color verde y en este color rojo. No, claro que no. Muy bien.
Es por eso que en el examen siempre les van a decir dónde conocer el campo eléctrico, ya que la dirección no es la misma en cualquier punto o región del espacio, ¿sí? Entonces siempre les van a decir dónde conocer estrictamente el campo eléctrico resultante, ya que el campo eléctrico, como se observa aquí, no tiene la misma dirección en cualquier punto o región del espacio, ¿correcto? Bien, esto sería para una carga positiva. De esta manera, con estas flechitas estamos indicando la dirección del campo eléctrico. Ahora vamos con la carga negativa. Una carga negativa origina un campo eléctrico y ese campo eléctrico siempre va dirigido o va así como que entrando hacia la carga negativa. Por eso que tenemos aquí flechitas que están dirigidas o están así como que entrando hacia la carga negativa. Y acá también se aprecia que la dirección del campo eléctrico no es la misma en cualquier punto o región del espacio, ¿sí? Entonces, de esta manera uno va a poder deducir correctamente la dirección del campo eléctrico. Ahora quiero conocer la magnitud del campo eléctrico. Entonces por aquí tengo una carga Q, que puede ser positiva o negativa. Y quiero conocer la magnitud del campo eléctrico que genera esta carga a una cierta distancia d. Entonces, la magnitud del campo eléctrico va a ser igual al producto de la constante K por la magnitud o el valor absoluto de la carga entre la distancia de separación al cuadrado. Ahora, para que esto quede más claro, les propongo aquí un ejemplo. Supongamos que esta carga Q fuera positiva. Entonces, en ese punto, ¿cuál sería la dirección del campo eléctrico? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Entrante o saliente al plano de su pantalla? A ver, vamos a deducirlo. Claro, es saliente. Claro, muy bien, Brisset, es saliente. Pero en este punto, que se encuentra a una cierta distancia de ese campo eléctrico, ¿cómo lo voy a graficar? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta que como la carga es positiva, como bien has dicho, Brisset, el campo eléctrico debe ser saliente. Entonces, una de esas tantas líneas del campo eléctrico que salen de la carga positiva, hasta que salen de la carga positiva, va a pasar por ese punto, va a pasar por ese punto, pero dirigiéndose hacia dónde, hacia dónde. Sale la carga positiva y pasa por ese punto dirigiéndose hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha, así es, muy bien, perfecto. Entonces, esta sería la dirección del campo eléctrico que genera esta carga positiva, ¿correcto? Bien, ahora vamos a analizar si es que esta carga Q hubiera sido negativa. Si esta carga Q fuera negativa, entonces, ¿cuál sería la dirección del campo eléctrico en ese punto? ¿También a la derecha? ¿A la izquierda? ¿Quizás hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia dónde? Como la carga es negativa, entonces el campo eléctrico que genera una carga negativa es entrante hacia la carga o va dirigido hacia la carga. Entonces, una de esas líneas que va dirigido hacia la carga negativa debe de pasar por ese punto. Pasa por ese punto, pasa por ese punto, uy, pasa por este punto, ahí está, y entrando hacia la carga negativa. O como si estuviera entrando hacia la carga negativa. Y en ese caso, ese campo eléctrico está dirigido o orientado hacia la izquierda.
Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos el ejemplo de cómo determinar la dirección del campo eléctrico para una carga positiva o negativa a una cierta distancia de la carga. Bien, entonces tómenle ahí el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva, a menos que tengan por ahí ustedes alguna consulta. Ok, Westing, descuida, lo repito. Muy bien. Hemos asumido al inicio que la carga Q es positiva. Cuando la carga es positiva, se tiene entonces que las líneas del campo eléctrico o que estas flechitas son salientes de la carga, son salientes de la carga. Entonces, una de esas líneas de campo eléctrico que sale la carga positiva debe de pasar por ese punto. Entonces, sale la carga, está como que sale la carga, pasa por ese punto, pero dirigiéndose hacia la derecha. Y si yo asumo que esta carga fuera negativa, entonces observo que una carga negativa origina en su entorno un campo eléctrico que va dirigido hacia la carga. Por eso que estas flechitas que están a su alrededor están así como que apuntándose la carga o están así como que entrándose a la carga. Entonces, para conocer la dirección del campo eléctrico en este punto, grafico un campo eléctrico que debe de pasar por ese punto y dirigiéndose hacia la carga negativa, ¿sí? Entonces, ojo, esta carga negativa va a crear en su entorno un campo eléctrico, donde una de esas líneas del campo eléctrico pasa por ese punto, pero dirigiéndose hacia la carga negativa, o como que está entrando la carga negativa. Y por ese motivo, este campo eléctrico de la carga negativa está dirigido hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ojo, en el examen va a ser muy importante, o en los problemas va a ser muy importante reconocer si la carga es positiva o negativa. Y según eso, graficar correctamente la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí entonces una observación. Dice, para un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico en un punto es igual a la suma vectorial. ¿Y por qué la suma vectorial? Ah, sencillo, porque el campo eléctrico es una cantidad vectorial. ¿Sí? Entonces dice por acá que es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga eléctrica. A esto se conoce como el principio de superposición. Por ejemplo, tenemos aquí dos partículas cargadas. La carga 1 es positiva y la carga 2 negativa. Y quiero conocer el campo eléctrico resultante en este punto. Entonces, como la carga 1 es positiva, va a generar líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Sale la carga, pasa por ese punto en esta dirección. ¿Listo? Ahora tenemos para la carga 2. La carga 2 es negativa. Como es negativa, va a generar líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia esa carga. De tal manera que una de esas líneas pasa por ese punto, y se está dirigiéndose hacia la carga negativa. ¿Listo? Y podemos a partir de esto conocer la magnitud del campo eléctrico resultante. Y como están formando un cierto ángulo, donde ese ángulo lo voy a asumir que fuera como θ, ese ángulo formado entre ellos vale como θ, entonces podemos utilizar aquí el método del paralelogramo, en el cual se tiene que la magnitud del campo eléctrico resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada, ojo, de la magnitud del primero al cuadrado, más la magnitud del segundo al cuadrado, más el doble producto de la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores. ¿Sí? Entonces, ojo, esta es la expresión para este ejemplo. ¿Sí? Esta es la expresión para este ejemplo. Les voy a proponer aquí otros casos.
Si el campo eléctrico que genera las cargas en un cierto punto se encuentran en la misma dirección, entonces la resultante lo obtengo con la suma. Entonces la resultante lo obtengo con la suma. Pero si los campos eléctricos se encuentran en direcciones opuestas, por ejemplo, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, entonces la resultante lo voy a obtener con la diferencia o con la resta. Y esto siempre será el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Ahora, si estos campos eléctricos forman entre sí 90 grados, entonces la resultante lo voy a obtener por Pitágoras. Lo obtengo por Pitágoras. Y si estos campos eléctricos forman entre sí un cierto ángulo θ, entonces la resultante lo voy a obtener por el método del paralelogramo, que justamente fue para este ejemplo gráfico, ¿sí? Entonces, por eso es importante reconocer en primer lugar la dirección del campo eléctrico que están creando las cargas en el punto que les están preguntando. Y luego de eso podremos utilizar el método más adecuado, ¿sí? Para conocer la magnitud de la resultante, ¿correcto? Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y para finalizar tenemos aquí la fuerza eléctrica. Bien, para este caso tenemos una región en la cual existe un campo eléctrico. Este campo eléctrico, a modo de ejemplo, lo estoy asumiendo que está dirigido u orientado hacia la derecha. Pero un detalle, este campo eléctrico está siendo creado por alguna partícula cargada, que puede ser positiva o puede ser negativa. Voy a suponer que la partícula cargada que está creando este campo eléctrico se ubica aquí, a la izquierda. Entonces, ¿qué signo creen que debe tener esa partícula cargada ubicada a la izquierda? ¿Debe ser positiva o negativa? Se puede conocer por lo menos el signo de la carga. Claro, muy bien, Brice, debe ser positiva. ¿Y cómo me di cuenta que es positiva? Veamos. Según este gráfico, estas líneas del campo eléctrico, respecto a la carga de color naranja, están así como que saliendo o entrando hacia la carga de color naranja. Esas líneas del campo eléctrico que están dirigidas hacia la derecha, están así como que saliendo o entrando de la carga de color naranja. Están así como que saliendo, ¿no? Como que saliendo. ¿Y en qué casos el campo eléctrico es saliente de la carga? ¿Cuando es positiva o es negativa? Positiva, muy bien. Entonces de ahí se deduce que esa carga debe ser positiva. Perfecto, positiva. Ahora, ese campo eléctrico también pudo haber sido creado por alguna partícula cargada, ubicada a la derecha. Y con esto finalizamos y pasamos a receso. ¿Cómo creen que debe ser esta carga de color negro? ¿Debería ser positiva o negativa? Tendría que ser negativa, ya que se observa que estas líneas del campo eléctrico están así como que entrando o dirigiéndose hacia la carga de color negro. Y eso solamente ocurre cuando la carga es negativa. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar por el momento.
Nos damos un respiro y después del receso continuamos con esto, ¿sí? Muy bien, entonces voy a pausar esto. Si tienen... Bien, entonces recordando que les decía, que este campo eléctrico o estas líneas del campo eléctrico de color verde están siendo generadas por alguna partícula cargada, que puede ser positiva o negativa. Si la partícula cargada que genera este campo eléctrico se ubica aquí a la izquierda, entonces debe ser positiva. Pero si la partícula cargada que está creando este campo eléctrico se ubica aquí a la derecha, entonces debe ser negativa. Pero también puede darse el caso que ambas cargas, positiva y negativa, estén creando este campo eléctrico. Por ejemplo, en el examen, ojo en el examen, les pueden proponer lo siguiente. Una placa está cargada positivamente y la otra placa está cargada negativamente. Y les preguntan acerca de la dirección del campo eléctrico resultante entre las placas, o sea, en esta región de color verde. Allí se desea conocer el campo eléctrico resultante. Entonces, ¿cómo creen que debe estar aquí graficado el campo eléctrico resultante? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿A la derecha o a la izquierda? Veamos rápidamente. Si la carga es positiva, entonces el campo eléctrico es saliente. Saliente por aquí arriba y saliente por aquí abajo. Si la carga es negativa, entonces será entrante hacia la carga. Entrante por aquí y entrante por acá. Y si me concentro en la región de color verde, ¿cómo creen entonces que debe ser el campo eléctrico resultante? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, así es, muy bien. Ya que en el examen muchas veces va a ser necesario conocer por lo menos, ojo, por lo menos, la dirección del campo eléctrico resultante. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces moraleja. Cuando se tienen dos placas, una positiva y la otra negativa, el campo eléctrico resultante entre las placas siempre va de la placa positiva hacia la placa negativa. Y ya que con respecto a la placa positiva, el campo eléctrico es saliente. Y respecto a la placa negativa, el campo eléctrico es entrante. ¿Sí? Bien. Ahora retornemos a lo que es la fuerza eléctrica. Bien. Tenemos aquí una región con campo eléctrico y ahora se van a colocar dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Cuando una carga positiva interactúa con el campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica en la misma dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, si ese campo eléctrico está dirigido hacia la derecha, entonces la fuerza eléctrica que experimenta esa carga positiva también estará dirigida hacia la derecha. Y de esa manera se va a conocer la dirección de esa fuerza. Ahora aquí, cuando se tiene una carga negativa dentro de una región con campo eléctrico, va a experimentar una fuerza eléctrica que se encuentra en dirección opuesta o contraria al campo eléctrico. Por ejemplo, si aquí el campo eléctrico está dirigido hacia la derecha, entonces la fuerza eléctrica para la carga negativa estará dirigida hacia la izquierda. Y de esa manera se va a conocer de manera correcta la dirección de la fuerza eléctrica, tanto para la carga positiva como para la carga negativa. Ahora aquí, ¿cómo determinar la magnitud de la fuerza eléctrica? Sencillo. Esto va a ser con el producto de la magnitud o el valor absoluto de la carga por la magnitud del campo eléctrico. ¿Sí? La carga por el campo eléctrico. Ahora, para que ustedes vean que esto es congruente, o sea que la dirección de la fuerza eléctrica es congruente, vamos a practicar un poco la fuerza electrostática.
Veamos, esta carga de color naranja es positiva y esta carga de color azul también es positiva, o sea, ambas son de igual signo. Entonces, estas dos cargas se atraen o se repelen. La carga naranja con la carga azul, ambas positivas, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Por lo tanto, la carga naranja está repeliendo la carga azul con una fuerza dirigida hacia la derecha. Ahora, la carga naranja con la carga roja que es negativa, ¿se atraen o se repelen? Rojo y naranja, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Por lo tanto, la carga de color naranja está atrayendo a la roja con una fuerza dirigida hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora voy a analizar la interacción de la carga de color negro, que es negativa. Esta carga de color negro con la carga de color azul, que es positiva, ¿se atraen o se repelen? Negro y azul. ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Muy bien. Por lo tanto, la carga de color negro está atrayendo el azul con una fuerza dirigida hacia la derecha. Ahora aquí, la carga de color negro, negativo. La carga de color rojo, negativo. ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Y por ese motivo, la carga de color negro está repeliendo la carga de color rojo con una fuerza dirigida hacia la izquierda. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? El porqué, la dirección de estas dos fuerzas eléctricas, tanto para la carga positiva como para la carga negativa dentro de una región con campo eléctrico, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a los problemas. Bien, tomen el screenshot para pasar ahora a los problemas. Veamos. Ahora sí, problema número 1. Dice: dos partículas con cargas eléctricas positivas separadas una distancia d experimentan una fuerza de magnitud F. Pregunta: ¿cuál debe ser el incremento de la distancia entre las partículas para que la magnitud de la fuerza entre ellas sea F sobre 16? Veamos. Al inicio, estas dos cargas se encontraban separadas una cierta distancia d y la magnitud de la fuerza electrostática entre ellas era como F. Ahora me preguntan, ¿cuánto o en cuánto se debe incrementar la distancia para que la nueva magnitud de la fuerza electrostática entre ellas ahora sea F sobre 16? En este caso, a ese incremento le estoy llamando X, o lo estoy expresando como X. Entonces aquí básicamente debo de conocer X en función de la distancia d. Veamos. Para el estado inicial tenemos que plantear que la magnitud de la fuerza electrostática es igual al producto de la constante K por las cargas y esto entre la distancia de separación entre ellas al cuadrado. Por eso que tenemos que esa fuerza es F es igual a constante K por la carga con minúscula por la carga con mayúscula entre la distancia d al cuadrado. Ahora, cuando se encuentran separadas una cierta distancia, ¿no? Adicional X, aquí la magnitud de la fuerza es F sobre 16. Y eso se puede expresar ahora con el producto de la constante K por las cargas que están interactuando entre la nueva distancia de separación entre ellas pero elevado al cuadrado. Y esa nueva distancia de separación es D más X, ¿correcto? Ahora, este 16 va a pasar a multiplicar y vamos a observar lo siguiente. Esta expresión es igual a F. Esta expresión es igual a F. Entonces, esas dos expresiones que he resaltado de color rojo, ¿cómo deben ser? ¿Iguales o diferentes? Estas dos expresiones que he resaltado de color rojo, ¿cómo deben de ser? ¿Iguales o diferentes? Así es, deben ser iguales. Por eso que en el siguiente paso se han igualado esas dos expresiones. 16K por Q minúscula por Q mayúscula entre D más X al cuadrado.
es igual a K por Q minúscula por Q mayúscula entre D cuadrado. De ahí se puede cancelar este producto. K por Q minúscula por Q mayúscula se cancela. Entonces tendríamos 16 entre D más X al cuadrado es igual a 1 entre D cuadrado. Esa expresión la he escrito nuevamente por aquí arriba. Y simplemente la he escrito nuevamente. Y ahí vamos a sacarle la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos por aquí 4 entre D más X es igual a 1 entre D. Finalmente multiplicamos en aspa y tenemos entonces que 4D es igual a D más X. D va a pasar a restar a 4D y de ahí finalmente X vale como 3D. Entonces el incremento es como 3D. Que es muy diferente que le pregunten, ojo, determine la nueva distancia de separación para que la fuerza sea F sobre 16. En ese caso, ¿cuál sería su respuesta? Si les preguntan, determine la distancia de separación de las cargas para que la fuerza sea F entre 16. Claro, ojo, sería 4D. Así es, Westin, 4D. Muy bien. Entonces, noten la diferencia en que si les preguntan por el incremento o por la nueva distancia, ustedes se acaban de dar cuenta que la respuesta no es la misma, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se les pueden plantear. Bien. Hasta ahí entonces, tomen el screenshot para pasar a la siguiente pregunta. Bien, problema número 2. Dice, una esferita de masa 1 gramo y carga de magnitud 10 por 10 a la menos 6 coulomb está situada en una región de campo eléctrico uniforme, vertical hacia abajo. Si la esferita se encuentra en equilibrio, pregunta, determine el signo de la carga y la magnitud del campo eléctrico. Entonces, ojo, en el problema me dan como dato la magnitud de la carga. No me están diciendo si esa carga es positiva o negativa. Eso es lo que tenemos que deducir. ¿Y cómo lo vamos a deducir? Sencillo. Nos dan como dato lo siguiente. Dice que si la esferita se encuentra en equilibrio. Y para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, ¿cómo debería ser la sumatoria de fuerzas? ¿Tendría que ser igual a 0 o diferente de 0? Muy bien, tiene que ser igual a 0. Perfecto. Entonces, para esto tenemos que analizar las fuerzas que actúan en esta esferita, ¿sí? Bien, vamos a asumir en primer lugar que esa esferita, vamos a asumir que esa esferita sea positiva, ¿sí? Vamos a analizar ese caso. Vamos a asumir que la esferita sea positiva. Muy bien. Entonces, esta esferita tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Listo, ahí tendríamos el peso. Ahora, si esa esferita está cargada positivamente, al interactuar con el campo eléctrico va a experimentar una fuerza eléctrica que se encuentra en la misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Cómo sería en este caso la dirección de la fuerza eléctrica? ¿Misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico? Así es, Lisette, Camila, muy bien, misma dirección. Y como el campo eléctrico está dirigido hacia abajo, entonces la fuerza eléctrica también hacia abajo. Perfecto. Ahora la pregunta es, con estas dos fuerzas que están dirigidas verticalmente hacia abajo, ¿la esferita se encontrará en equilibrio? ¿Qué creen? Si estas dos fuerzas están dirigidas hacia abajo, ¿ustedes creen que la esferita se va a encontrar en equilibrio? No, muy bien. La esferita no se va a encontrar en equilibrio, ya que la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a 0. Entonces, estamos deduciendo que la carga no es positiva. Ojo, la carga no es positiva,
porque observo que no se está cumpliendo la condición de equilibrio que nos está imponiendo el problema. Entonces, la carga, por el contrario, debe ser negativa. Vamos a analizar ahora considerando que la carga es negativa. Como la esferita tiene masa, un peso. Su peso verticalmente hacia abajo. Y como está cargada negativamente, entonces experimenta una fuerza que se encuentra en la misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico. La fuerza eléctrica para una carga negativa se encuentra en la misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico. Debería ser dirección opuesta. Entonces, si el campo eléctrico está dirigido hacia abajo, la fuerza eléctrica para la carga negativa debe estar dirigida hacia arriba. Y en ese caso, ¿se puede o no se puede dar el equilibrio en esta carga? Tengo ahora sí dos fuerzas que están en direcciones opuestas. Entonces, esta carga podría o no podría encontrarse ahora en equilibrio. Claro, muy bien, sí estaría en equilibrio. Y para eso planteamos sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. La fuerza que está dirigida hacia arriba es la fuerza eléctrica y la que está dirigida hacia abajo es el peso, que sería la masa por la gravedad. Y donde además la magnitud de la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico. Por eso que en el siguiente paso reemplazamos la expresión de la fuerza eléctrica, carga por el campo, es igual al peso mg. Esta carga Q va a pasar a dividir y finalmente ahí reemplazamos los datos. La masa, 1 gramo, pero ojo que aquí debe estar en el sistema internacional, o sea, en kilogramos. Y en kilogramos sería 1 por 10 a la menos 3. Esto multiplicado por la magnitud de la gravedad que vale 10. Y entre la magnitud o valor absoluto de la carga, que fue de 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Luego aquí se cancela 10 con 10, este 10 a la menos 6 pasa al numerador como 10 a la 6. Y con este 10 a la menos 3 nos va a quedar 10 a la 3, o sea, 1000. Y de ahí que la magnitud del campo eléctrico es igual a 1000 newton coulomb. Y la carga es negativa, ¿correcto? Entonces, de esta manera uno va a poder deducir el signo de la carga. ¿Sí? El signo de la carga. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Si tienen consultas o dudas, háganmelo saber. Ok, Westin. Para esto habíamos deducido, ¿no? O mejor dicho, habíamos tenido en cuenta en primer lugar que la carga es positiva, ¿no? Entonces asumí que la carga es positiva y analizamos si las fuerzas. Como esta esferita tiene masa, tiene un peso. Y si se encuentra cargada, ojo, si se encuentra cargada positivamente, al interactuar con el campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica en la misma dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, si el campo eléctrico está dirigido hacia abajo, entonces fuerza eléctrica hacia abajo para la carga positiva. Y con estas dos fuerzas que están dirigidas hacia abajo, la carga no se va a encontrar en equilibrio, ya que la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces hemos deducido que la carga no puede ser positiva, ya que no se está cumpliendo la condición de equilibrio. Por el contrario, la carga debe ser negativa. Y analizamos las fuerzas. Si tiene masa, tiene un peso. Y si está cargada negativamente, al interactuar con el campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica en dirección opuesta al campo. Si el campo eléctrico está dirigido hacia abajo, entonces la fuerza eléctrica para la carga negativa debe estar dirigida hacia arriba. Y si tengo dos fuerzas que están en direcciones opuestas, este cuerpo sí se podría encontrar en equilibrio. Y para eso planteamos que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Sí? De ahí se tiene entonces que la fuerza eléctrica es igual al peso. ¿Sí, Westin?
Ok. Bien, siguiente problema número 3. Dice, tres partículas cargadas positivamente están en los vértices de un cuadrado cuya diagonal es 20 centímetros. Las cargas son de igual magnitud. Las tres son iguales a 10 a la menos 6 Coulomb. Y pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en el centro del cuadrado? Muy bien. Ojo que las tres cargas son positivas. Entonces la carga 1 va a originar un campo eléctrico saliente de la carga. De tal manera que una de esas líneas del campo eléctrico que sale de la carga 1 debe de pasar por el centro del cuadrado. Ahí está, va a pasar por el centro del cuadrado en esta dirección. Listo. Ahora tenemos que determinar la dirección del campo eléctrico de la carga 2. La carga 2 es positiva, por lo tanto va a crear líneas de campo eléctrico saliente de la carga, de tal manera que una de esas líneas de campo que sale de la carga positiva, número 2, debe de pasar por el centro del cuadrado, en esta dirección. Entonces, esta sería la dirección del campo eléctrico número 2. ¿Listo? Y finalmente la carga número 3 también positiva, por lo tanto va a crear líneas del campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. De tal manera que una de esas líneas de campo sale la carga 3 y va a pasar por el centro del cuadrado. Esta sale la carga 3 y debe de pasar por el centro del cuadrado. Y tendrá entonces esta dirección. Listo. Y ahí se debe conocer finalmente la magnitud del campo eléctrico resultante. Bien. En principio se tendría que plantear lo siguiente, que el campo eléctrico resultante debe ser igual a la suma vectorial del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 y más el campo eléctrico 3. ¿Sí? La suma vectorial de estos tres campos eléctricos. Pero para eso tenemos en cuenta lo siguiente, que la magnitud del campo eléctrico es igual al producto de la constante K por la carga, entre la distancia al cuadrado. Según el problema, las tres cargas son iguales. Entonces, ojo, hay que tener presentes ese dato, ese detalle. Las tres cargas son iguales. Entonces, Q es la misma para las tres. ¿Y cómo es la distancia de separación de cada una de estas cargas respecto al centro del cuadrado? ¿Cómo creen que debe ser la distancia de separación de cada una de estas tres cargas respecto del centro del cuadrado? ¿Iguales o diferentes? Iguales, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia es la misma para la carga 1, carga 2 o carga 3. Entonces, si la carga y la distancia son iguales, ¿cómo creen entonces que debe ser la magnitud del campo eléctrico de la carga 1, 2 y 3 en el centro del cuadrado? Si la carga y la distancia es la misma, ¿cómo creen que debe ser entonces la magnitud de cada campo eléctrico en el centro del cuadrado? Iguales, muy bien, perfecto. Ahora notar aquí. ¿El campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3 están o no están en direcciones opuestas? El campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3 están o no en direcciones opuestas. Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo dos vectores de igual magnitud, pero que están en direcciones opuestas. Entonces, este campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3, ¿se cancelan o no se cancelan entre sí? ¿Qué creen? ¿Se cancelan o no se cancelan entre sí? Claro, sí se cancelan. Muy bien, se cancelan. Entonces,
Voy a cancelar el campo eléctrico 1 con el campo eléctrico número 3. Estos se eliminan, se cancelan entre sí. Entonces me di cuenta que el campo eléctrico resultante para este problema es igual ¿a quién? Al campo eléctrico 2. El campo eléctrico resultante es igual al campo eléctrico 2. Y esto será entonces la constante K por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Constante acá, 9 por 10 a la 9. La carga 2 es 10 a la menos 6. ¿Entre quién? La distancia. Dice, ojo, que la diagonal, toda la diagonal del cuadrado es 20 centímetros. Pero la distancia de separación que hay del centro del cuadrado hacia cualquiera de las tres cargas sería la mitad de la diagonal, o sea, 10 centímetros. Por lo tanto, 10 centímetros. 10 centi 10 a la menos 2. Bien, efectuando esto nos va a salir entonces 9 por 10 a la 5 Newton Coulomb. ¿Sí? Esa es finalmente la respuesta, que la magnitud del campo eléctrico resultante es 9 por 10 a la 5 Newton Coulomb. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Ah, ya, ok, Camila. Muy bien, por acá. Dato del problema, aquí está en el texto del problema dice que la carga 1, 2 y 3 valen 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces tenemos ahí la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que es igual a 10 a la menos 6, entre la distancia, que es 10 centímetros, 10 centi 10 a la menos 2. ¿Sí, Camila? Entonces, ojo, este 10 a la menos 6 es el valor de la carga eléctrica número 2, que por dato es 10 a la menos 6 Coulomb. Ok, Camila. Bien, pasamos al problema número 4. Bien, dice, una esferilla de plástico de masa 2 gramos está situada en una región de campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura. La esferilla se encuentra en equilibrio, suspendido de un hilo aislante de longitud 20 centímetros, formando un ángulo de 37 grados con respecto a la vertical. Pregunta, determine la carga eléctrica de la esferilla. ¿Qué implica conocer la carga eléctrica? Implica conocer tanto el signo de la carga, si es positivo o negativa, y su respectiva magnitud. ¿Sí? Bien, para esto entonces analizamos las fuerzas que actúan sobre esta esferilla. Esta esferilla tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Ahí tenemos el peso. Además, esta esferilla está unida a una cuerda. Esa cuerda le va a ejercer una tensión. Aquí tenemos entonces la tensión de la cuerda. Ahí tenemos entonces la tensión de la cuerda. Listo. Ahora, esta esferilla se encuentra dentro de una región con campo eléctrico. Entonces, esta esferilla que se encuentra cargada va a experimentar una fuerza eléctrica. ¿Y cómo creen que debe ser la dirección de la fuerza eléctrica para que la esferilla ligeramente se haya desplazado o desviado hacia la derecha? ¿Cómo creen que debe ser aquí la dirección de la fuerza eléctrica para que esa esferilla se haya desplazado, ¿sí?, ligeramente hacia la derecha? A ver, les propongo aquí dos direcciones. Esa fuerza eléctrica sería esta de color azul o esta de color naranja. La azul, ¿no es cierto? Ya que de esa manera la esferilla ha podido desplazarse ligeramente hacia la derecha.
Entonces, con eso estamos deduciendo ahora lo siguiente, que la fuerza eléctrica sobre esa esfera está dirigida hacia la derecha. Y observo que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica se encuentran en la misma dirección. Y eso ocurre cuando la carga es positiva o negativa. Así es, Brisset, cuando la carga es positiva. Entonces de ahí se ha deducido por lo menos el signo de la carga. Ya tenemos hasta ahí por lo menos el signo de la carga positiva. Ahora se desea conocer el valor numérico de la carga, ¿sí? La magnitud de la carga. Para esto tenemos que la esfera se encuentra en equilibrio. Y si tenemos tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en equilibrio, entonces esas tres fuerzas podrían formar un triángulo. Entonces por aquí tenemos al peso, por aquí tenemos al peso, por aquí a la fuerza eléctrica y finalmente quien cierra el triángulo es la tensión. De paso, vayan verificando a ver si se está o no se está cumpliendo la condición de equilibrio. A ver, confirmen si se está o no cumpliendo la condición de equilibrio. A ver. ¿Se cumple o no se cumple aquí la condición de equilibrio? Que la sumatoria de estas tres fuerzas es igual a 0. Claro, muy bien, sí se está cumpliendo. Y donde el ángulo θ es el ángulo formado entre el peso y la tensión. Bien, como yo deseo conocer ahora la carga, esa carga yo lo puedo relacionar con la fuerza eléctrica. Entonces tenemos como dato numérico el peso, ya que se tiene como dato la masa. Y yo quiero conocer la carga, y esa carga lo relaciono con la fuerza eléctrica. Entonces voy a relacionar estos dos catetos. Y esos dos catetos los puedo relacionar con la función tangente. Entonces tenemos que la tangente de θ, o la tangente 37, es igual al cociente de la fuerza eléctrica entre el peso. Donde a su vez la tangente 37 es igual a 3/4. Y la fuerza eléctrica sería la carga por la magnitud del campo eléctrico y el peso, la masa, por la gravedad. Entonces vamos a despejar y este mg va a pasar a multiplicar y la magnitud del campo eléctrico va a pasar a dividir. Entonces por acá tenemos 3mg entre, ojo, entre, aquí falta indicar un 4, entre 4 veces la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Es igual a la carga. Y ahí reemplazamos, tenemos 3 veces la masa, que es 2 gramos. Como debe estar en kilogramos, lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Luego sigue por la magnitud de la gravedad, que vale 10, entre 4 veces la magnitud del campo eléctrico, que vale 1000 o 10 al cubo. Y de aquí finalmente efectuamos, y esto nos va a dar 15 por 10 a la menos 6 coulomb. Y donde el 10 a la menos 6, se puede reemplazar por el factor micro. O sea que la carga podría ser entonces expresada como 15 microcoulomb, ¿sí? Esa es finalmente la respuesta. La carga de este cuerpo, de esa esfera, es de 15 microcoulomb y además positiva. Otra forma de expresarla es así. También sería válido esto. ¿Sí? Bien, entonces, tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Bien, problema número 5. Dice, dos partículas con cargas, la carga A negativa y la carga B positiva, se encuentran ubicadas a la misma distancia de 3 metros de un punto P.
Pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P? Bien, la carga A es negativa, por lo tanto va a crear en su entorno líneas del campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la carga, de tal manera que una de esas líneas del campo va a pasar por el punto P y dirigiéndose hacia la carga A, que es negativa. Ahí está. Ahora, la carga B. La carga B es positiva, por lo tanto va a crear un campo eléctrico saliente de la carga. De tal manera entonces que ese campo eléctrico sale la carga B y va a pasar por el punto P en esta dirección. Listo. Entonces ahí tenemos la dirección del campo eléctrico en el punto P, tanto para la carga A como para la carga B. Y ahora debemos de conocer la magnitud de la resultante. Y como están formando entre sí el ángulo de 60 grados, entonces aquí lo que me conviene es utilizar el método del paralelogramo. Y para eso debo conocer previamente la magnitud de cada campo eléctrico. Veamos, para el campo eléctrico A sería la constante K por la carga A entre la distancia al cuadrado. La constante K 9 por 10 a la 9. La carga A es negativa, pero como está dentro de un valor absoluto o se considera únicamente su magnitud, entonces esto será 0,5 por 10 a la menos 6. ¿Entre quién? La distancia al cuadrado. Como la distancia vale 3 metros, entonces esto será 3 al cuadrado. Bien, efectuando esto obtenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a 500 newton Coulomb. Ahora vamos a conocer la magnitud del campo eléctrico que origina la carga B en el punto P. Esto será entonces la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga B, que vale 0,3 micro 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado, y esa distancia vale 3 metros, por lo tanto 3 al cuadrado. Efectuando esto se obtiene que la magnitud del campo eléctrico B en el punto P es de 300 newton Coulomb. Y finalmente podemos utilizar método del paralelogramo, en la cual la magnitud del campo eléctrico resultante es la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más el doble producto de la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo formado entre ellos, que según el gráfico debe ser 60 grados. Bien, reemplazamos. Esto será la raíz cuadrada de 500 al cuadrado más 300 al cuadrado más 2 veces 500 por 300 y por el coseno de 60, que vale 1/2. De aquí puedo extraer un 100, por aquí también un 100, bueno, un 100 al cuadrado, un 100 al cuadrado, y por aquí multiplico 100 por 100, que también sería 100 al cuadrado, y ese 100 al cuadrado va a salir de esa raíz cuadrada, y sale simplemente como 100. Entonces dentro me va a quedar 5 al cuadrado más 3 al cuadrado y más el producto de 5 por 3, ya que 2 por 1/2 nos da 1. Y finalmente todo esto nos va a dar 700 newton Coulomb. Y esa es finalmente la respuesta a este problema, ¿sí? Entonces hasta ahí tomen el screenshot al problema número 5. A menos que tengan por ahí alguna consulta o duda. Unos segundos adicionales y pasamos al número 6. Así es, Brisset. Para el cálculo, ojo, para el cálculo de tanto la fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza electrostática, o en este caso, el campo eléctrico, siempre se va a considerar las cargas con valor absoluto o en magnitud, ¿sí?
Entonces, el signo menos que aparece en la carga me va a servir para determinar la dirección de la fuerza o la dirección del campo. Pero para conocer la magnitud de la fuerza o la magnitud del campo eléctrico, se omiten esos signos, ¿sí? Se omiten. Por eso que lo escribo aquí dentro de un valor absoluto, ¿correcto? Inclusive también así lo puse en la teoría. Si ustedes revisan los screenshots de la teoría, van a notar que también lo puse dentro de un valor absoluto, ¿sí? Ok, Briset. Entonces pasamos al siguiente problema número 6. Bien, pregunta 6, típica de examen. Dice, dos esferas metálicas de igual diámetro, lo cual implica que ambas son idénticas. Dice, con cargas eléctricas para la 1 de 60 microcoulomb y para la 2 de menos 40 microcoulomb. Se ponen en contacto y luego son separadas una distancia de 10 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre ambas esferas. Bien, inicialmente están separadas, por lo tanto cada quien mantiene su propia cantidad de carga. Segundo acto, se les pone en contacto. En este caso va a haber una transferencia de electrones y un cuerpo hacia el otro. Y finalmente los separamos. Entonces aquí van a tener una cierta cantidad de carga final. Y lo que se busca en primer lugar es la cantidad de carga final que tienen después de haber estado en contacto. Entonces planteamos conservación de la carga eléctrica. Sumatoria de las cargas iniciales es igual a sumatoria de las cargas finales. Sumamos las cargas iniciales. Entonces esto 60 microcoulomb más menos 40 microcoulomb. ¿Es igual a quién? A la carga final de 1 más la carga final de 2. Pero ¿cómo creen que deben ser las cargas finales de 1 y de 2? ¿Iguales o diferentes? Si aquí lo he resaltado de color rojo, dice dos esferas metálicas de igual radio o de igual diámetro o idénticas. ¿Eso qué implica? ¿Recuerdan? ¿Eso qué implica? Si gustan, retrocedo rápidamente a la teoría. A ver, si acaso vamos a retroceder rápidamente. Bien, aquí lo tenemos, miren. Dice, si las cargas eléctricas son geométricamente idénticas, o sea, de igual radio o diámetro, entonces sus cargas finales deben ser iguales, ¿sí? Por ese motivo, ahora sí retornamos, por ese motivo, la carga final de 1 y la carga final de 2 son iguales, en este caso como Q minúscula. Entonces sumamos 60 más menos 40, eso nos da 20 o más 20 microcoulomb. Es igual a Q más Q, 2Q. 2 va a pasar a dividir y de ahí que las cargas finales debe ser para cada una 10 microcoulomb. Y hasta ahí sería una pregunta de examen, pero como estamos en clase, estamos añadiendo otra pregunta. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica o electrostática entre ellas o entre las esferas. Entonces ahora planteamos por ley de Coulomb que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a ¿quién? A la constante K por la carga final de 1 por la carga final de 2, porque ambas son iguales, entre la distancia de separación entre ellas al cuadrado. Como son iguales las cargas finales, entonces por ese motivo aquí aparece K por U al cuadrado. Y eso entre la distancia de separación entre ellas al cuadrado. Reemplazamos. Constante K, 9 por 10 a la 9. La carga, 10 micro 10 a la menos 6, y eso elevado al cuadrado. ¿Entre quién? La distancia de separación al cuadrado, que por dato vale 10 centímetros. 10 centis, 10 a la menos 2, y eso elevado al cuadrado. Muy bien. Efectuando esto, se obtiene entonces que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a 90 newton. ¿Sí? Esa es finalmente la respuesta al problema. Entonces, hasta ahí, tomen el screenshot para pasar al siguiente problema.
Ojo que para el examen solamente se les podría preguntar, determine las cargas finales. Sí, hasta ahí nada más. Bien, problema número 7. Bien, dice, dos partículas con cargas eléctricas, la carga 1 positiva y la carga 2 negativa, están situadas como se muestra en la figura. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Entonces tenemos que la carga 1 es positiva, por lo tanto va a crear líneas del campo eléctrico saliente de la carga, de tal manera que una de esas líneas del campo eléctrico sale de la carga 1 y va a pasar por el punto P dirigiéndose hacia la derecha. ¿Listo? Ahora vamos con la carga 2. La carga 2 es negativa, por lo tanto va a crear líneas del campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la carga 2. Entonces, una de esas líneas del campo va a pasar por el punto P, va a pasar por el punto P y dirigiéndose hacia la carga negativa. Va a pasar por el punto P y dirigiéndose hacia la carga negativa. Y se observa que estos campos eléctricos están en direcciones opuestas. Entonces la resultante lo voy a obtener con la diferencia, el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Y para eso se debe conocer la magnitud de cada campo eléctrico. Veamos. La magnitud del campo eléctrico número 1 sería la constante K por la carga 1 entre la distancia que hay de la carga 1 hacia el punto P. Reemplazando constante K, 9 por 10 a la 9. La carga 1 es 10 a la menos 6. Y la distancia 10 centímetros. 10 centi 10 a la menos 2. Y eso elevado al cuadrado. Y a partir de ahí se obtiene que la magnitud del campo eléctrico 1 en el punto P es de 9 por 10 a la 5 Newton Coulomb. Ahora vamos a conocer la magnitud del campo eléctrico de la carga 2 en el punto P. Esto será la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 2, pero ojo, la carga 2 se considera en magnitud o dentro de un valor absoluto. La carga 2 es negativa, pero al colocarlo dentro de un valor absoluto, se va a eliminar ese signo. O únicamente consideramos la magnitud de la carga, por lo tanto sería 10 a la menos 6. ¿Entre quién? La distancia de separación de la carga 2 con respecto al punto P. Y esto sería en total 20 más 10, 30 centímetros. 30 centi 10 a la menos 2. Eso elevado al cuadrado. Y efectuando esto obtenemos que la magnitud del campo eléctrico 2 en el punto P es de 1 por 10 a la 5 Newton Coulomb. Ahora observo estos dos campos eléctricos, 1 y 2. ¿Cuál de los dos tiene mayor magnitud? ¿El campo eléctrico 1 o el campo eléctrico 2? Así es, el 1, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para hallar finalmente la magnitud de la resultante, restamos el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. O sea, 9 por 10 a la 5 menos 1 por 10 a la 5. Y el resultado será finalmente 8 por 10 a la 5 Newton Coulomb. Pero en el examen también les pueden preguntar, determine la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante en el punto P. Esta es la magnitud. ¿Y cuál creen que es la dirección? Veamos. Ustedes me han dicho correctamente que la magnitud del campo eléctrico 1 es mayor y él está dirigido hacia la derecha. Entonces, el campo eléctrico resultante también debe estar dirigido hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ojo, en el examen les pueden preguntar determine la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante en el punto P, ¿sí? Entonces, ahí les estoy dando ese plus, ¿no? Para que ustedes puedan identificar correctamente la dirección de la resultante. Bien. Hay unos segundos adicionales y pasamos al problema número 8.
Bien, finalmente el problema número 8. Uno de los más sencillos. Dice, el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno están separados por una distancia promedio de 5 por 10 a la menos 11 metros. Asumiendo que la órbita del electrón es circular en torno al núcleo, determine la magnitud de la fuerza eléctrica que ejerce el protón sobre el electrón. Bien, como tenemos aquí dos cargas de signos opuestos, estas se atraen. En este caso, el protón va a atraer al electrón con una fuerza dirigida en dirección radial. Y la magnitud de esa fuerza sería la constante K por la carga del protón por la carga del electrón, ambas en magnitud o en valor absoluto, y entre la distancia de separación al cuadrado. Ahora, por su curso de química, ¿cómo es la carga del protón y la carga del electrón en magnitud? Por su curso de química, ¿cómo es? Bueno, ya les puse. ¿Cómo es la magnitud o el valor absoluto de la carga del protón y la del electrón? Claro, una es positiva y la otra es negativa, eso es correcto. Pero en magnitud, ¿ambas son iguales o son diferentes? En magnitud. Claro, son de signos opuestos, pero en magnitud ambas son iguales a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Muy bien. Por ese motivo es que en el siguiente paso he reemplazado la carga del protón por la carga del electrón, ya que en magnitud o en valor absoluto son iguales, ¿sí? Entonces tenemos aquí la constante K por la carga del electrón en magnitud elevado al cuadrado entre la distancia al cuadrado. En este caso la distancia está expresado como R. Y ahí reemplazamos la constante K, 9 por 10 a la 9, la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, y eso elevado al cuadrado, entre la distancia, que es de 5 por 10 a la menos 11, y esa distancia elevada al cuadrado. Bien, efectuando esto, aproximadamente nos va a salir 9 por 10 a la menos 8 newton, ¿sí? Y esa es finalmente la respuesta a este problema. Bien. Entonces, hasta ahí tiene una consulta, duda por si acaso. O en todo caso, verifiquen que tienen todos los problemas del 1 hasta el 8. Verifiquen antes que me despida que tienen todos los problemas. De lo contrario, me dicen, profe, me falta el número 3, por ejemplo. Entonces, retrocedo al número 3, si fuera el caso. A ver, verifiquen que tienen todos los problemas. Verifiquen si les falta algún problema por ahí o quizás de la teoría. Los espero, los espero. A ver, verifiquen con paciencia que tienen todos los problemas. La número 1. Ok, William. Buena número 1. Ahí está la número 1, William. Ahí tómale el screenshot. ¿Alguien más? Otro problema quizás les falta por ahí. Número 3, número 5. Verifiquen, verifiquen. Ok, William. Verifiquen. Está todo completo. Bien, jóvenes. Entonces, si todo está conforme, me despido. Cuídense, sigan estudiando y que tengan buen fin de semana. Bye, bye. Hasta la próxima.